Bueno, vamos con un apunte de teoría, que le voy a hacer un apunte breve porque luego lo veremos esto aplicado a sistemas de partículas, ¿vale? Em, yo dije que el sumatorio de fuerzas, masa por aceleración, era una situación en la que la masa era constante, ¿verdad? Masa era igual a constante. Pero yo os hablé que en general, la segunda ley de Newton lo que dice es que el sumatorio de fuerzas es el cambio, mide el cambio de momento de cantidad de movimiento. Recordad que P era m por v en el tiempo. ¿Vale? Esto es lo que realmente es la segunda ley de la dinámica. Puede ocurrir que un cuerpo esté sometido a muchas fuerzas, ¿vale? Pero que al final el sumatorio de todas ellas nos dé cero. Es posible que las fuerzas en el eje Y y en el eje Y sean cero y en el eje X sean cero también. Si estuviéramos en el eje Z también podrían ser cero. ¿Vale? Podría ocurrir incluso tener una situación en la que no hubiera fuerzas sobre el cuerpo. ¿Vale? Claro, en ese caso yo tendría que esta ecuación me daría un cero. Es decir, que la derivada de la cantidad de movimiento de ese cuerpo sería cero. Claro, si la derivada de algo es cero, es porque la cantidad de movimiento es constante. Y esto no es más que el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Recordad que la cantidad de movimiento o momento lineal, ya tiene estos dos nombres, ¿vale? Es lo que caracteriza el estado de movimiento de traslación de un cuerpo. Bien, ¿qué implica esto? Pues si el P es constante es porque el producto M por V es igual a constante. Pongo constante con flecha porque es un vector, ¿vale? Claro, lo normal es que un cuerpo, su masa sea constante. Si la masa es constante, el cuerpo tendría velocidad constante también. Mantendría siempre su misma velocidad. Pero imaginad que de repente tengo un cuerpo que va perdiendo masa. Que sea un cubo de agua que se va moviendo, ¿vale? Un cubo de agua como una rueda, se va moviendo, ¿vale? Imaginad que su sumatorio de fuerzas fuera cero y que la masa estuviera disminuyendo. ¿Qué es lo que haría el cubo de agua? Pues aumentar su velocidad. ¿Por qué? Porque en ausencia de fuerzas, esto tendría que ser constante, o fuerza neta igual a cero, el producto tendría que ser constante. Esto es muy importante, ¿vale? Porque, bueno, es todo comprensible. Al final, es verdad que nosotros aislar en la realidad una situación de sumatorio de fuerzas igual a cero es complicado en uno de los casos, sobre todo si hay movimiento, ¿vale? Porque siempre estamos sometidos a la acción del rozamiento. Pero sí que es intuitivo que si yo lanzo, imaginad, un cubo de agua subido en un carrito y ese cubo de agua va perdiendo agua por un agujero, lo normal es que al pesar menos el carrito cada vez vaya más rápido. Es verdad que nosotros al pensar en esa situación, claro, el rozamiento existe, ¿vale? Y el rozamiento estaría robándole energía, robándole velocidad, ¿vale? Pero sí que sería a lo mejor un poco intuitivo. O incluso, imaginad que yo lanzara un barril lleno de agua, ¿vale? Con un agujero aquí y lo lanzara hacia abajo. Bien, si yo lo lanzara hacia abajo, la pérdida de agua podría hacer que el barril, o podría hacernos pensar que el barril cada vez se movería más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se conserva el momento lineal. No, no se conserva el momento lineal sobre un barril que lanzo. ¿Por qué? Porque este barril sí que tiene un sumatorio de fuerzas distinto de cero, porque existe una fuerza que es la gravitatoria, sin tener en cuenta el rozamiento con el aire. Para poder aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento del momento lineal, es necesario que hagáis un análisis de las fuerzas que actúan sobre él. Cuando lleguéis a la conclusión de que esas fuerzas, la suma total de esas fuerzas es cero, entonces podremos decir que ese sistema tiene que mantener constante su momento lineal y si su masa es constante, podremos decir que su velocidad también tendrá que serlo.